El día de hoy vamos a implementar en cada miércoles pues un espacio para hablar de los temas políticos que se están viviendo en el país, y para ello hemos invitado a un joven graduado reciente de Ciencias Políticas que tiene fresco el conocimiento y además pues está ávido de conocer, de investigar qué pasa en nuestro México en materia de situación política. Así es que doy la bienvenida nuevamente a Salvador Navarro Martínez, licenciado en Ciencias Políticas, a quien me da mucho gusto saludar nuevamente. Chava, bienvenido. Muy buenos días, Evaristo. ¿Cómo buenos estás? días a todos. Muy bien. ¿No te agarró la lluvia? No me agarró ahora la lluvia, pero aquí no. andamos. Qué bueno, pues llovió intenso, ¿verdad? Claro, Sí. cada quien ya estaba en su casita. Claro. Tremenda el aguacero de ayer. Bueno, Chava, el día de hoy, antes de entrar en materia, Sí. que hablaremos del Partido Revolucionario Institucional, ¿cómo ves esto que pasó? Bueno, que hoy es tema de todos los noticieros, que el presidente de México ya le recomendó, ya le endilgó ahí, ya le encajó a 3 funcionarios a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum. Le dijo, es muy probable que estos se queden. O sea, el mensaje es muy claro, ¿no? O sea, me los tienes que dejar ahí en estos cargos, que es el del Seguro Social, sí, al subsecretario de Salud, y no recuerdo al otro. ¿Cómo ves? Pues es algo que ya podíamos ver venir, no es algo que sorprenda realmente. Y bueno, es algo que la misma presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no piensa desmarcarse del presidente López Obrador. Ella misma ha dicho que ella es parte del movimiento y Así él es el líder moral del movimiento. Así Entonces, pues mientras ella piensa así, pues va a seguir acatando este tipo de órdenes del presidente, que es lamentable porque debería empezar a tomar sus decisiones propias. Que, ojo, con esto no quiero decir que no tenga decisiones propias, porque ha nombrado ya a secretarios de su gabinete, pero tiene cierta influencia el presidente, una influencia muy considerable, diría yo. Así es, e históricamente recuerdas que algún presidente, porque aquí en México la tradición es que te vas y te vas, ¿no? Con todos. Con todo el equipo y todo. ¿No? Sí. Y no recuerdo yo que algún presidente anterior haya dicho, no, pues se va a quedar aquí el secretario, el subsecretario. No, ellos saben, son leyes no escritas, ¿no? Claro, y no de esa manera, ¿no? Si es que se llegaba a quedar algún secretario, es porque el mismo secretario demostraba tener la capacidad de quedarse en el frente. Recuerdo a José Antonio Meade, que estuvo con Calderón y que después repitió con Peña Nieto en otra secretaría distinta, pero vaya, él demostró tener la capacidad, incluso con partidos distintos estuvo colaborando, y él no como militante de ningún partido, pero bueno, lo tomaron en cuenta para estas 2 secretarías. Y así pasaba en el antiguo PRI, que ya abordaremos más adelante, pero pues llegaban a repetir algunos que llegaban a tener afinidad con el próximo presidente. Pero no presidente. porque te lo recomendaba. Pero no por dedarse. ¿Verdad? Pero no te decía, ese se va a quedar, no, pues a ti ya qué te importa, si yo quiero, se queda, si no quiero, no se queda. Así ¿no? es, sí. Tú no me mandas. Bueno, qué cosa esta que se está aprovechando también, no sé si estés de acuerdo, Chava, se está aprovechando pues para golpear a López Obrador y evidenciar toda esta situación que pasa entre el presidente actual y la próxima presidenta. Sí, existe una tensión muy grande ahí entre las expectativas que se tiene sobre la nueva presidenta y sobre qué tanto se va a desmarcar del presidente López Obrador. Es algo que hasta la fecha hemos ido viendo dosificadamente. Ha salido la presidenta a presentar de 4, de 3, de 1 personajes de su nuevo gabinete, pero bueno, vemos caras que ya habíamos visto. Alicia Bárcena, que es actual secretaria de Relaciones Exteriores, va a ir a Medio Ambiente. Rosa Isela, que de Seguridad se va a Gobernación, y así vamos a seguir viendo más y más gente que se sigue quedando en el gabinete. Y que ella decide dónde le van a ayudar, no el anterior inquilino, ¿no? Pues ya usted va a irse con sus cosas y todo, pero bueno, aquí lo interesante de ver y de observar políticamente es cómo lo va a resolver Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque ayer decían, si las acepta, pues signo de debilidad, ¿no? Pues ya se las impuso el presidente. Y si lo rechaza, pues es signo de rebeldía. Así es que vamos a ver cómo se resuelve esta situación. Ayer la entrevistaron, ella dijo, no, mañana, o sea, hoy, mañana les digo cómo está el asunto, cómo lo va a resolver, ¿no? Sí, y esto suele pasar, Evaristo, cuando el líder de un movimiento como es el Partido Morena, tiene como líder
a un líder carismático como López Obrador, ¿no? Se concentra el poder en una sola persona, que una sola persona tiene el poder de decisión únicamente en este movimiento. Y esto no había pasado en ningún otro partido, ni siquiera en el viejo PRI, que existió una cúpula que eran varios hombres, ni siquiera mujeres en ese entonces, ¿no? Eran hombres que tomaban las decisiones. Bueno, pues aquí en Morena eso no pasa. Aquí quien tiene el única voz y el único voto en Morena es el presidente López Obrador, y así pretende que siga siendo ahora con la extensión con Claudia Sheinbaum. ¿Crees, a propósito de esa reflexión, crees que estos tres periodos que intentó hasta que ganó López Obrador le sirvieron para cimentar esa popularidad, esa imagen? Si hubiera ganado la primera, ¿crees que hubiera pasado lo mismo? No, yo creo que estos 3 intentos logró consolidar su figura política que es actualmente, ¿no? No es de menos el hecho de tener 2 elecciones presidenciales anteriores y con los niveles que se quedó, ¿no? Recordemos con Calderón la cercanía que tuvo, y con Peña Nieto pues fue un poco mayor, pero nada rechazable, ¿no? Con bastante aprobación y con gente que realmente le era fiel a él. La gente no le era fiel a un movimiento, no le era fiel a un ideal, le era fiel a lo que representaba López Obrador. Es correcto, tan es así que toda la gente que estaba en el PRD se fue a Morena siguiéndolo a él, no a los ideales del partido, a él como persona. Así es. Bueno, vamos a entrar en materia ahora sobre el Partido Revolucionario Institucional. Después de las elecciones que tuvieron un estrepitoso fracaso y cada vez se va disminuyendo menos ese partido histórico, nada menor, partido que gobernó este país por muchas décadas y que toda la cultura política que tenemos se la debemos al PRI. Así es. Mala la mayoría, pero bueno. Y después de las elecciones se dijo, no, aquí compartimos también una información que iban a hacer su Asamblea Nacional, que iba a salir el nuevo PRI, que iban a ver si incluso reformaban los estatutos, cambiar los colores, hasta el nombre querían. Y vino la Asamblea y nada cambió, al contrario, su dirigente nacional modificó los estatutos, pero para que él se siguiera quedando en el cargo. ¿Qué situación está? Así es, pues creíamos, como dices, que íbamos a tener un nuevo PRI, porque eso habían dicho, habían salido a decir después de la derrota del 2 de junio. Y bueno, pues la muerte del PRI o la crisis que está viviendo el PRI es algo que llevamos viendo ya por un par de años. Bueno, pues el 2024, este año, es el primer año que el PRI no presentó un candidato presidencial. Así es. O sea, anteriormente había presentado a José Antonio Meade, había tenido candidatos, vaya. La Bastida, así es. Pero la candidata Xóchitl Gálvez no provenía del PRI. No. Era una candidata ciudadana, pero con afinidad al PAN. Es correcto. Pero no, el PRI no tuvo candidato a la presidencia de la República. Y bueno, eso habla de la crisis que está viviendo interna el PRI y que ya viene sucediendo desde el mismo 2018 y desde antes ya se veía un poco. Y aquí hay que decir, antes de que continúes, que la oferta que tenía el PRI, pues eran los mismos priistas viejos ya, ¿no? Como Beatriz Paredes, como ¿quién más estaba en la lista? Creo que el más joven era Enrique de la Madrid. Sí. Era el más joven, pero los demás eran los mismos, ¿no? Pero si te das cuenta, vemos los mismos nombres, los mismos apellidos, las mismas cúpulas partidistas, y que lamentablemente siguen resonando esos nombres. O sea, ahorita vemos un Alito con su equipo contra un Aurelio Nuño, contra una Beatriz Paredes, contra una Dulce Sauri, contra un de la Madrid. Son las mismas personas de siempre. Imagínate. Son las mismas personas de siempre, que estas personas que te menciono que están en contra de lo que está proponiendo Alito, pues prefieren quedarse en el partido, están conscientes de que el partido está viviendo una crisis, pero prefieren quedarse y reformarlo desde dentro. Uh-huh. Y eso es importante mencionarlo, porque ellos están conscientes de que el partido está mal. Para ellos, fácil es irse. Fácil es irse a formar un nuevo partido, irse a Morena, irse al PAN. Eso es lo fácil, ¿no? Y hemos visto muchos exgobernadores priistas que ahora están en Morena, ¿no? Y tomaron la ruta fácil y se les dio una embajada, se les dio un consulado, se les dio un puesto en el gabinete. Omar Fayad de Hidalgo, que está de embajador, Claudia Pavlovich, Kirin Ordaz, Carlos Joaquín de Quintana Roo, Alfredo del Mazo, que terminó cediendo el Estado de México recientemente. El priista más priista que se supone era, ¿no? El Estado de México. La estirpe, así es. El bastión priista que es el Estado de México,
ahora lo tiene Morena. ¿Por qué? Porque decidió entregarlo a Alfredo del Mazo en cierta manera, ¿no? Entonces, esta crisis del PRI ya se está viviendo y ahora con un dirigente que está cerrado a tener un proceso democrático de renovación de su dirigencia, pues bueno, esto al parecer anuncia la muerte del PRI en un futuro no tan lejano. Definitivamente, me pregunto yo, no sé si en tus análisis, tus revisiones, te has dado cuenta que si todavía hay simpatía entre la juventud de este partido. Pues no, realmente el PRI es de los partidos con menos simpatía, porque nosotros crecimos con esta idea de que el PRI es un PRI autoritario. ¿Todavía te tocó eso? Sí, me tocó eso, y es la cultura política en la que crecimos, ¿no? Los jóvenes que hoy podemos votar, crecimos con esta idea de que el PRI es lo malo, el PRI son estos dinosaurios que se quedaron en el poder tantos años, el PRI representa corrupción, vivimos el peor PRI que nos pudo haber tocado fue el PRI de Peña Nieto, Ayotzinapa, muertes, la estafa maestra, casos de corrupción. Entonces esa es la imagen que tenemos del PRI y bueno, es una imagen totalmente negativa que no nos genera ningún tipo de afinidad a este partido. Claro, así es que, bueno, con todos esos antecedentes, ya los jóvenes de hoy, pues también tendrán su recelo, ¿no? De ingresar a un partido que no te ofrece ya nada nuevo, ¿no? Así es, y no tiene propuestas el PRI realmente que nos llamen la atención. El PRI, si es que llegara a querer realmente tener una reestructuración dentro del partido, necesita tener un nuevo plan de nación, necesita tener nuevos proyectos, necesita tener nuevas caras, necesita renovarse casi en su totalidad, pero no está dispuesto a hacerlo esto el dirigente nacional del PRI. Así es, entonces, de acuerdo con lo que se ve, ¿crees que en próximos años pueda ser ya perder el registro incluso? Pues sí, esto lo tomo con cuidado porque recordemos que el PRI también se caracteriza un poco por adaptarse a las situaciones políticas del país. Quiero retomar cuando se daba el debate recientemente, hace como 2 años más o menos, sobre la militarización de la Guardia Nacional. Ajá. Pues el PRI decía, yo soy un partido de oposición, yo me opongo a lo que diga Morena. No sé qué tuvo que pasar en lo oscurito. En el Senado, la bancada del PRI votó a favor de la militarización de la Guardia Nacional. Entonces, yo no estoy cerrado a creer que puede existir una cercanía mayor ahora entre el PRI, el viejo PRI que tiene Alito, con Morena. Y esto lo hablo en cuestión legislativa, entonces quiero tomar eso con cuidado, porque el PRI realmente, los diputados y senadores que logró obtener fueron mínimos. Sí. Fueron mínimos, se lo anda bailando por ahí el Partido Verde. Imagínate. El hermano chiquito que por mucho tiempo lo trajo ahí de la mano, pues ahora lo supera, ¿no? Absolutamente. Entonces Una vergüenza. Ese es un poco mi análisis, ¿no? Que yo espero yo creo que va a terminar adaptándose ante la nueva situación política y va a terminar ofreciéndose ante la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso que dices es muy importante porque hay que decir también que la oposición, los contrapesos, las voces contrarias son necesarias en una democracia y también hasta para aparentarla. Entonces a Morena no le conviene tampoco que ellos dominen y controlen todo, por imagen incluso, ¿no? Sí. Que por imagen y por conveniencia, porque si no hay voces disidentes, pues entonces más se genera esta percepción de que estamos viviendo una dictadura, ¿no? Los dos partidos afines, leales y sin cuestionar, y entonces, ¿quién va a hablar por los inconformes, por esos mexicanos que no están de acuerdo en la manera que está gobernando, ¿no? Así es, y si bien el PAN y el PRI lograron tener una alianza, la verdad es que eso era lo que aparentaban, ¿no? Bajo la mesa se estaban dando los arañazos, se estaban dando los golpes por quién se iba a quedar con tal estado, por quién se iba a quedar las pluris. O sea, los golpes estuvieron fuertes entre PAN y PRI y yo sinceramente no veo que se conforme un bloque de oposición mayor al que ya conocíamos, pero yo veo más cercano a un PRI ahora a Morena que a un PRI ha llegado al bloque de oposición, que pues viene siendo MC, PAN y lo que queda por ahí del PRD, pero eso es lo que yo veo venir.
Claro que sí, es una situación de conveniencia también, de supervivencia de los partidos. ¿Algún plan trae este hombre que está ahí, el dirigente nacional? Porque él sabe que pues falló, él sabe que perdió, él sabe que la mayoría de los priistas no están con él y sin embargo ahí sigue, y tiene algunos incondicionales que lo mantienen. Desde luego los incondicionales están dentro de la nómina, ¿verdad? Los incondicionales son parte de... Y yo estoy seguro que vas a ver, algo se trae, él aseguró su lugar en el Congreso. Así es. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, si vamos analizando esas cosas, nos damos cuenta de que pues sí sabe qué quiere y a dónde va. La pregunta es si eso va a beneficiar al partido o va a beneficiar a los ciudadanos. Y conociendo al partido y conociendo a este hombre, pues la respuesta no sería positiva en este sentido. Así es que bueno, Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana, finalmente Partido Revolucionario Institucional, hoy vive uno de los peores momentos de toda su historia después de haber gobernado este país, pero también hay que decirlo, injusticia también de haber dejado este país como lo dejó, ¿no? Claro, como te digo, se tuvo una apertura democrática en el 2000, pero pues los rezagos se quedan, ¿no? Seguimos viviendo rezagos. Ahí está, ¿no? Sí, y gran las parte... devaluaciones, la inflación, la corrupción, todo eso acompaña al PRI, no hay manera de desprenderlo de eso, ¿no? Y gran parte de la falta de cultura política, del no querer estar en política, de este desapego hacia la política o esta negativa que tenemos hacia la política, sobre todo las nuevas generaciones, pero esto suele pasar en todas las edades, por así decirlo, es gracias al PRI, ¿no? Es gracias a decir, es una porquería la política, pues sí. ¿Por qué? Porque es lo que vivimos con el PRI y vivimos temas de corrupción, temas de violencia que hoy estamos pagando por eso, ¿no? De tal manera que no nos queremos ni involucrar en la política. Pero bueno, yo creo que ante la adaptación del nuevo PRI es cuando más tenemos que participar en política, y ante un nuevo PRI que no se llama PRI, pero ahora está bajo las siglas de Morena, pues también nos tenemos que seguir involucrando. Hay que recordar que ya hubo ese intento del nuevo PRI, que hasta el logo cambiaron, lo hicieron así como esférico. Era el nuevo PRI, y así lo anunciaban, el nuevo PRI, y terminó hoy aliado de sus peores enemigos, mendigando los cargos de elección popular en una situación verdaderamente penosa. Pues vamos a ver, Chava, en qué termina este nuevo PRI, esta reforma que pretende mejorar. Todo indica, sí, Everito, todo indica que Alito se queda hasta el 2032. 2032. No creo, o sea, imagínate un dirigente así de un partido que famoso por la dictadura, ¿no? Por imponer dictadura. Bueno, aquel que le dijo, el PRI es México, dictadura perfecta, ¿no? Pero no tiene oposición alguna dentro del partido Alito. Existen personajes que sí están en desacuerdo, pero no tienen ni hasta voz. Hasta 2032. Ni voz ni voto en el partido. Hicieron su asamblea para cambiar los estatutos y votar la reelección a puerta cerrada. Hubo portazo, hubo gente que intentó entrar, pero aún así yo casi te puedo asegurar que Alito va a estar hasta el 2032. ¿Y será candidato a presidente de la República? Pues no creo que se atreva tanto. ¿Quién sabe? Así como están las cosas. Y luego tú le buscas las figuras. Mencionaste a Dulce María Sauri. ¿Hace cuánto fue gobernadora? Sí. Beatriz Paredes. Que tuvo su mejor momento hace unos años, pero ahora pues mucha gente no la conoce. Si no está uno en la política, escuchando, leyendo, pues Beatriz Paredes, ¿esa qué? ¿No? Sí. O sea, y Beatriz Paredes fue una de las primeras, por cierto, hay que decirlo, que usaba su ropa así folclórica, ¿no? Ya después vino Xochitl Gálvez y se distinguió por eso, pero ya desde antes Beatriz lo hacía. Y una mujer totalmente que se tiene que reconocer su trayectoria política, pues la gente juzgará si le hizo bien o mal, pero sobre todo de una de las primeras mujeres en política. Y en tiempos donde el patriarcado mexicano estaba todo lo que daba, sigue estando, pero bueno, es de reconocerse la valentía y el coraje con el que entró a la política Beatriz Paredes. Ahí está, mira, ya con su nuevo look, antes era de cabello largo y ahora pues ya renovada, buscando también esa frescura, ¿no? Sí. Bueno, qué situación, podemos hablar más y más y más del PRI, porque el PRI nos dejó todo. Ayer recordábamos sus frases, ¿no? No me den, pónganme donde hay, la amistad se refleja en la nómina, o sea, toda esa cultura política que hoy sigue, aunque Morena diga que no, que ya que no somos iguales, que todo ha cambiado. Imagínense
si hoy lo que hizo López Obrador, decirle, pues se van a quedar estos funcionarios, son buenísimos, lo haya dicho alguien de otro partido, pues López Obrador lo hubiera acabado, ¿no? Claro. Pero ahora él lo dice, y no pasa nada. Así es que no es que sean diferentes, es lo mismo, la misma cultura que nos ha heredado el Revolucionario Institucional, partido, decíamos, histórico, y vamos a ver en qué termina. Lo que sí concluiríamos, Chava, es que sí necesitamos partidos fuertes, sí necesitamos partidos que sean una opción para los ciudadanos, sí necesitamos partidos que tengan muy claros sus objetivos y lo que quieren para el país, porque hoy se está volviendo un monopartido en todo nuestro país, Morena, y pues ya vimos que no todo es conveniente. Así es, sin duda necesitamos voces frescas, voces nuevas, pero también instituciones políticas, partidos políticos que propongan cosas nuevas y que no sigamos con el mismo debate de siempre de que hay que votar por el menos peor. Así es. Y eso cuántas veces no lo hemos escuchado. Hay que cerrar por los ojos y votamos por el PRI, por el PAN, por Morena, por MC. Sí. Debemos de tener partidos que representen la voluntad de los ciudadanos. Así y es. eso tenemos que exigirlo como ciudadanos. Y que sean candidatos confiables. En esta elección, no sé si te diste cuenta, mucha gente de diferentes partidos votaban por algunos de su partido, pero no por todos. Ah, sí. Y eso es algo que celebro y que creo que tiene que seguir pasando, porque creo que se debe tener un voto más pensado y un voto no únicamente por decir, como se decía antes, yo porque soy priista. Así es. Y eso es lo que pretende. Parejo, también, ¿no? Un poco Morena, cuando decía 6 de 6, ¿no? Todo Morena. Y que la gente le hizo caso, qué Pues locura. qué peligroso, ¿no? Muchas gracias, Salvador Navarro Martínez, licenciado en Ciencia Política. Eso es lo correcto, ¿verdad? En ciencia política. Ciencia sí. Política, no en Ciencias Políticas. Bueno, pues muchas gracias por esos comentarios. Gracias. Ya esperamos vernos la próxima semana. Muchas gracias, Evaristo. Gracias.